Cuando el mundo se llena de conflictos y volatilidad, muchos inversionistas buscan activos refugio, aquellos que tienden a conservar valor y ofrecer estabilidad. En momentos de crisis, inflación alta, tasas elevadas o incertidumbre global, el dinero pierde valor, los mercados se vuelven volátiles y muchas inversiones dejan de ser predecibles. Pero la vivienda, la tierra y los activos inmobiliarios siguen cumpliendo una función esencial. La gente siempre necesita dónde vivir o trabajar. En este contexto, los bienes raíces no solo conservan valor, sino que pueden convertirse en una oportunidad para construir patrimonio con visión. ¿Por qué los bienes raíces pueden ser un refugio en tiempos de crisis? La primera razón, activo tangible. Un inmueble tiene una ventaja fundamental en tiempos de crisis. Su valor no depende únicamente de lo que se cree que vale, sino de lo que realmente es y hace. Es tierra en una ubicación específica, es una construcción que cumple una función concreta. Cuando hay incertidumbre, los inversionistas suelen huir de lo abstracto hacia lo real. ¿Por qué? Porque lo tangible tiene valor de uso. Incluso si el mercado se desacelera, una propiedad sigue sirviendo para vivir, alquilar, operar un negocio o generar ingresos. Ese uso constante actúa como un piso que sostiene su valor. Lo tangible te permite adaptarte. Puedes ajustar el canon de arriendo, reconvertir el uso del inmueble, vender en el momento adecuado o mantenerlo generando flujo. Esa flexibilidad sumada a su respaldo físico es lo que hace que en tiempos difíciles los bienes raíces no solo resistan, sino que se conviertan en una jugada estratégica para quienes entienden el ciclo. Segunda, demanda estructural. En bienes raíces se refiere a algo mucho más profundo que las tendencias del momento. Es la necesidad permanente de las personas y las empresas por tener un espacio físico donde vivir, trabajar, producir, almacenar o prestar servicios. A diferencia de otros mercados que dependen del consumo discrecional, el inmobiliario está conectado con funciones básicas de la economía y de la vida cotidiana. En una crisis muchas cosas se frenan, el consumo baja, la inversión se vuelve más cautelosa y algunos sectores se contraen. Pero la necesidad de vivienda no desaparece. Las personas pueden posponer la compra de una propiedad, pero no pueden dejar de habitar un espacio. Lo mismo ocurre con las empresas, que pueden optimizar costos o reducir tamaño, pero siguen necesitando operar desde algún lugar. Esto hace que la demanda no se extinga, sino que se transforme. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre es común ver un aumento de la demanda de arriendo frente a la compra. También pueden cambiar las preferencias, espacios más pequeños, mejor ubicados o más eficientes en costos. En el segmento comercial, algunas empresas migran a formatos más flexibles o reducen metros cuadrados, pero no eliminan por completo su necesidad de infraestructura. Incluso sectores como logística y bodegaje tienden a fortalecerse en ciertos ciclos, impulsados por cambios en el consumo y el comercio. Otro factor clave es el crecimiento poblacional y la urbanización. Las ciudades siguen expandiéndose, las familias evolucionan y las dinámicas laborales cambian, pero todo eso sigue generando presión sobre el uso del suelo. Esa presión constante es lo que sostiene la base del mercado inmobiliario a largo plazo. Por eso se le llama estructural, no depende de una noticia, de un gobierno o de una coyuntura puntual. Puede desacelerarse, adaptarse o redistribuirse en segmentos, pero no desaparece. Y para un inversionista entender esto es fundamental porque significa que incluso en escenarios complejos hay una base real de demanda que sigue moviendo el mercado y creando oportunidades para quien sabe leer esos cambios. La tercera, protección parcial contra la inflación. Se basa en una idea simple. Mientras el dinero pierde poder adquisitivo con el tiempo, los activos inmobiliarios tienen mecanismos naturales para ajustarse y conservar valor en términos reales. Está el componente de los arriendos. En muchos mercados, incluido Colombia, los cánones suelen actualizarse periódicamente, muchas veces ligados a indicadores como la inflación o acuerdos contractuales. Esto significa que si el costo de vida sube, el ingreso que genera la propiedad también puede subir con el tiempo. Para un inversionista esto es clave porque convierte el inmueble en un activo que no solo conserva valor, sino que también genera flujo de caja ajustado al entorno económico. Por otro lado está el precio del activo. Aunque no sube de forma lineal ni inmediata, en el mediano y largo plazo los bienes raíces tienden a reflejar el aumento de los costos de construcción, el valor del suelo y la presión de la demanda. Cuando todo se encarece en la economía, construir se vuelve más costoso y eso termina impactando el valor de las propiedades existentes. Sin embargo, es importante entender que esta protección no es perfecta ni automática. En el corto plazo puede existir desajustes. Por ejemplo, una alta inflación con ingresos estancados puede limitar qué tanto puede subir los arriendos. Aún así, con el tiempo el mercado suele encontrar un nuevo equilibrio donde los precios y los ingresos se alinean con la realidad económica.
También hay un factor estratégico. Si el inmueble está bien ubicado y responde a una demanda activa, la capacidad de ajustar precios es mayor. No todos los activos se comportan igual. Aquellos con zonas en crecimiento, buena conectividad o alta demanda tienden a trasladar mejor la inflación. Los bienes raíces funcionan como una especie de escudo parcial. No elimina el impacto de la inflación, pero sí ayudan a mitigarlo, permitiendo que el capital invertido mantenga su valor real y en muchos casos crezca por encima del aumento general de los precios. Cuarta, genera flujo de caja. Cuando inviertes en un inmueble, no solo estás comprando un activo que puede valorizarse con el tiempo, estás adquiriendo una fuente potencial de ingresos periódicos. El arriendo convierte el inmueble en un activo productivo. Cada mes que está ocupado genera un flujo de caja que puedes usar para distintos objetivos: reinvertir, cubrir obligaciones financieras, diversificar o incluso mejorar tu calidad de vida. Este ingreso además tiene una característica valiosa en momentos de incertidumbre. No depende exclusivamente del comportamiento del mercado, sino de una necesidad real y constante. Otro punto importante es que este flujo puede crecer con el tiempo. A medida que el mercado se ajusta, los cánones de arrendamiento tienden a actualizarse, lo que permite que el ingreso se mantenga competitivo frente al costo de vida. Es decir, no es un ingreso estático, sino que puede evolucionar junto con la economía. También hay un efecto interesante desde la perspectiva financiera. El arriendo puede ayudarte a aprovechar el apalancamiento. Si compraste con crédito, en muchos casos es el inquilino quien indirectamente contribuye a pagar la deuda. Con el tiempo eso significa que estás construyendo patrimonio con un esfuerzo financiero menor al inicial. El flujo de caja de un inmueble te da algo que muchos inversionistas valoran especialmente: previsibilidad y control. Puedes elegir el tipo de contrato, el perfil del inquilino, la estrategia de renta y hacer ajustes si el mercado cambia. No es completamente pasivo, pero sí es gestionable. En esencia, mientras otros activos esperan que el mercado les dé valor, el bien raíz produce valor constantemente. Y esa capacidad de generar ingresos, incluso en entornos retadores, es lo que lo convierte en una pieza clave dentro de una estrategia de inversión sólida. La quinta, diversificación, consiste en no poner todo tu capital en un solo tipo de activo, sino distribuirlo de forma estratégica para reducir riesgos. Y aquí es donde los bienes raíces juegan un papel clave. No se comportan igual que las acciones o las criptomonedas, lo que los convierte en un excelente complemento dentro de un portafolio. Los mercados financieros suelen ser altamente sensibles a factores como tasas de interés, decisiones de bancos centrales, noticias globales o incluso el comportamiento emocional de los inversionistas. Por eso, activos como acciones o cripto pueden tener movimientos bruscos en periodos muy cortos. En cambio, el mercado inmobiliario tiene una dinámica distinta, se mueve más lento, está respaldado por activos físicos y responde a variables estructurales como la demanda de vivienda, el crecimiento urbano y la oferta disponible. Esa diferencia en comportamiento es lo que en inversión se conoce como baja correlación. En términos simples, significa que cuando unos activos caen, otros no necesariamente lo hacen al mismo ritmo o por las mismas razones. Por ejemplo, en un escenario donde la bolsa está volátil, un inmueble puede seguir generando ingresos por arriendo sin verse afectado directamente por ese ruido del mercado. También hay un componente psicológico importante. Tener parte de tu portafolio en activos tangibles y menos volátiles ayuda a reducir la presión emocional de ver grandes fluctuaciones diarias. Esto permite tomar decisiones más racionales y sostener una estrategia de largo plazo sin caer en ventas impulsivas. Eso sí, diversificar no significa invertir en cualquier propiedad sin análisis. La clave está en combinar activos de forma inteligente, diferentes tipos de inmuebles, ubicaciones, estrategias de renta y, por supuesto, otros instrumentos financieros. Los bienes raíces actúan como un amortiguador dentro del portafolio. No necesariamente son los que más crecen en el corto plazo, pero sí pueden ayudar a equilibrar el riesgo, aportar estabilidad y construir una base sólida sobre la cual puedes crecer de forma más sostenible. Decir que los bienes raíces son un activo refugio no significa que sean seguros, es una ventaja relativa, no una garantía. De hecho, hay 3 variables que pueden golpear con fuerza una inversión inmobiliaria si no se gestionan bien. La primera, tasas de interés. Cuando las tasas suben, el crédito se encarece. Eso tiene 2 efectos directos. Disminuye la cantidad de compradores en el mercado, lo que puede frenar la valorización o incluso presionar los precios a la baja en el corto plazo. Aumenta el costo de tu deuda si compraste financiado, reduciendo tu flujo de caja. Un inmueble bien comprado puede resistir esto, pero uno con números ajustados puede volverse incómodo rápidamente. La segunda, recesión o deterioro económico. En una recesión fuerte, las personas pierden poder adquisitivo y las empresas recortan gastos. Esto puede traducirse en mayor vacancia, presión a la baja en los cánones, menor liquidez si necesitas vender,
La demanda no desaparece, pero sí se debilita o cambia de forma, y eso impacta directamente tu rentabilidad en el corto plazo. Y la tercera, comprar mal por precio o ubicación. Aquí está uno de los errores más comunes. Un inmueble no es un buen negocio solo por ser inmueble. Si compras caro en una zona con baja demanda, poco crecimiento o sobreoferta, puedes enfrentarte a dificultades para arrendar, baja valorización, salida complicada si necesitas vender. En bienes raíces la calidad de la inversión se define desde la compra, no después. Por eso hay 3 factores que marcan la diferencia entre una inversión sólida y una riesgosa. La primera, ubicación. No todas las zonas se comportan igual. Busca lugares con demanda real, desarrollo, conectividad y proyección. La segunda, estructura de la deuda. Evita sobreapalancarte. Asegúrate de que el flujo del inmueble pueda sostener la obligación, incluso en escenarios conservadores. Y la tercera, horizonte de inversión. El inmobiliario es un juego de tiempo. En el corto plazo puede haber volatilidad o ajustes, pero en el largo plazo es donde suele capturarse la valorización y la estabilidad. Los bienes raíces no son un refugio mágico, son una herramienta poderosa si se usan bien o una carga si se compran sin estrategia. La clave no es solo invertir, sino invertir con criterio, entendiendo los riesgos y preparándose para distintos escenarios del mercado. Si todo esto te hace sentido, la siguiente pregunta es lógica. ¿Cómo entrar a este mundo sin enredarte ni asumir riesgos innecesarios? Porque sí, los bienes raíces son poderosos, pero la clave está en hacerlo de forma simple, estratégica y alineada con tu realidad. La buena noticia es que hoy existen distintas formas de invertir en bienes raíces. No se trata de complicarse, sino de elegir el camino correcto según tu capital, tus objetivos y tu nivel de experiencia. A continuación te voy a mostrar las principales formas de invertir en bienes raíces de manera práctica y aterrizada para que identifiques cuál hace más sentido para ti y cómo puedes empezar a construir patrimonio desde hoy. La primera, comprar para arrendar, es una de las formas más simples y estables de invertir en bienes raíces. Consiste en adquirir una propiedad y alquilarla a largo plazo, lo que te permite generar ingresos mensuales predecibles. A diferencia de otros modelos más variables, aquí prioriza la estabilidad sobre la rentabilidad máxima. Menor rotación de inquilinos, menos gestión diaria y un flujo de caja más constante. Es una estrategia ideal si buscas construir patrimonio de forma tranquila, con menor volatilidad y una base sólida de ingresos. Segunda, invertir en locales, bodegas u oficinas puede ser muy rentable cuando se combinan 2 factores clave: ubicación estratégica y buenos contratos de arrendamiento. Estos activos suelen atraer empresas que buscan estabilidad, por lo que es común tener contratos más largos y con condiciones claras, lo que brinda ingresos más predecibles. Además, en zonas con alto flujo, desarrollo logístico y comercial, la demanda tiende a sostenerse, haciendo este tipo de inversión una opción interesante para quienes buscan rentas sólidas y relaciones a largo plazo con inquilinos corporativos. Tercera, preventas. Consiste en comprar una propiedad antes o durante su construcción, generalmente a un precio más bajo. Esto ofrece un potencial de valorización interesante una vez el proyecto se entrega o la zona se desarrolla. Sin embargo, no es una estrategia garantizada, depende en gran parte de la solidez del constructor, el cumplimiento en tiempos y calidades y del comportamiento del mercado en ese periodo. Es una estrategia atractiva, pero requiere analizar bien el proyecto. Cuarta, los REITs y fondos inmobiliarios. Te permiten invertir en bienes raíces sin tener que comprar una propiedad directamente. En lugar de eso, inviertes en un portafolio de inmuebles, oficinas, centros comerciales, bodegas, entre otros, gestionados por profesionales. La gran ventaja es la liquidez, puedes entrar y salir más fácilmente que con un inmueble físico, además diversificar con menos capital. A cambio tienes menos control directo, pero es una opción práctica para exponerte al sector inmobiliario de forma simple y flexible. Quinta, crowdfunding inmobiliario. Te permite invertir en proyectos de bienes raíces con montos más bajos junto a otros inversionistas. En lugar de comprar una propiedad completa, participas en una fracción del proyecto y recibes rendimientos según su desempeño. Es una opción accesible para empezar a invertir, diversificar y entrar al mercado sin grandes capitales, aunque es importante evaluar bien el proyecto, el gestor y los riesgos antes de participar. Y por último, invertir en terrenos es una estrategia enfocada en el largo plazo. No suelen generar ingresos inmediatos, pero pueden tener una alta valorización si la zona se desarrolla o cambia su uso. Eso sí, requiere más análisis, ubicación, normativas, proyección de crecimiento y acceso a servicios. También exige paciencia porque el retorno no es inmediato, pero bien elegido puede ser una de las jugadas más rentables en el tiempo. En momentos de incertidumbre no se trata de adivinar el mercado, sino de entender dónde está el valor real. Y los bienes raíces bien analizados siguen siendo una de las formas más sólidas de construir patrimonio.
Combinan activo tangible, demanda constante, generación de ingresos y protección parcial frente a la inflación. Pero también queda claro algo importante, no es un refugio perfecto. Como toda inversión tiene riesgos y exige criterio. La diferencia está en cómo elige la ubicación, la estrategia, el nivel de endeudamiento y el horizonte de tiempo. Lo interesante es que no hay una sola forma de invertir. Desde comprar para arrendar hasta participar en fondos, preventas o crowdfunding, existen caminos para distintos perfiles y capitales. La clave no es hacerlo todo, sino elegir bien y empezar con una estrategia clara. Al final, invertir en bienes raíces no es solo comprar propiedades, es tomar decisiones inteligentes para que tu dinero trabaje por ti, incluso cuando el entorno económico no es el más favorable. Si quieres invertir en los lugares más estratégicos y de alta valorización en Colombia, visita nuestra página web www.talwerinversiones.com. En la descripción de este video te dejo el enlace para que ingreses. Si te gustó esta información, compártela con tus familiares y amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo más sobre inversiones inmobiliarias.